Buenas noches, señores, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo está don Roy? ¿Todo bien? Sí, señor. Me alegro. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Ok, vamos a iniciar la lección que tenemos para hoy. Y para iniciar, vamos a hacer un repaso por el quiz anterior y ver cómo se resolvía el quiz que hicimos la semana pasada, que nos tomó tamaño poquito de tiempo, entonces vamos a resolverlo acá. Ya se les envió a cada uno a sus correos, a los que tenía el correo por acá, y entonces vamos a ver algunos detalles de la solución para que lo tengan presente para el final que vamos a tener. Entonces, la primera parte nos decía, el propósito del Código Eléctrico Nacional NEC es salvaguardar la vida de las personas. Vamos a ver que pasó algo, se me fue la imagen. ¿Están viendo la pantalla ustedes? No, profe, está en negro. Es algo pasó, pero ya volvió. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, profe, ya. Ok, perfecto, gracias. Entonces les decía que el propósito del Código Eléctrico Nacional NEC es salvaguardar la vida de las personas, las instalaciones eléctricas, los equipos y los inmuebles. La respuesta correcta es verdadero. Respuesta correcta, verdadero. Luego me dice, vamos a ver, verdadero. Luego decía, una instalación eléctrica puede ser realizada por personal no calificado. La respuesta correcta es falso. El personal no calificado no puede realizar ninguna instalación eléctrica. La siguiente decía, los principios fundamentales de protección para seguridad eléctrica comprenden. Entonces decía, protección contra descargas eléctricas, protección contra efectos térmicos, protección contra sobrecorrientes, protección contra corrientes de falla, protección contra sobretensiones y todas las anteriores. La respuesta correcta es todas las anteriores. La siguiente nos decía, el Código Eléctrico Nacional NEC se debe aplicar a la primera opción, toda instalación eléctrica nueva, toda ampliación de instalación eléctrica, toda remodelación de instalación eléctrica o todas las anteriores. La respuesta correcta es todas las anteriores. La número 5 decía, el Código Eléctrico Nacional NEC consta de 4 capítulos, 9 capítulos, 7 capítulos, 5 capítulos. ¿Cuál era la correcta? Ninguno la pegó. 9 9 capítulos. capítulos. Okay. Gracias, Kendall. 9 capítulos. Luego nos decía, el choque eléctrico también puede causar efectos a largo plazo como. Entonces, ¿qué nos provoca un choque eléctrico? Bueno, nos puede ocasionar quemaduras severas, amputaciones, ceguera, todo lo que viene derivado de sufrir un choque eléctrico, ¿verdad? Incluso cardiopatías, pérdida de movimiento, cualquier cosa que se derive de un choque eléctrico. Entonces eran 3 opciones, podíamos poner cualquiera de esas 3 de esas opciones que acabamos de indicar.
Luego nos decía, si un trabajador sufre una descarga eléctrica, debe ser manipulado de forma inmediata por sus demás compañeros de trabajo. La respuesta correcta es falso. No debe ser manipulado hasta que no estemos seguros que está completamente desenergizado. O sea, que podemos intervenir sin nosotros sufrir algún tipo de electrocución. Luego nos decía en respuesta corta, mencione dos tipos de instalaciones o infraestructuras que no son cubiertas por el Código Eléctrico Nacional. ¿Cuáles serían dos tipos de instalaciones o infraestructura? Yo puse barcos y aviones. Correcto. Barcos, aviones, ferrocarriles, minas, todos ese tipo de instalaciones no son cubiertas por el Código Eléctrico Nacional. Mencione el valor de potencia establecido o normado para los circuitos de electrodomésticos pequeños. ¿Cuál es la potencia? Estamos hablando de potencia, no de voltaje, no de resistencia, es potencia. ¿Cuál es la potencia de electrodomésticos pequeños? $1,500 watts, electrodomésticos pequeños. El término se define como aquellas personas que cuentan con capacitación para evitar los peligros eléctricos al trabajar en o cerca de partes expuestas energizadas. Entonces el término es calificado. Calificado. Mencione el valor de potencia establecido o normado para el circuito de la cocina eléctrica. Para la cocina eléctrica dijimos que son 8,000 watts de potencia. Mencione el valor de potencia establecido o normado para el circuito del calentador de agua. Son 6,000 watts de potencia. Menciona el valor de potencia establecido o normado para el circuito de la lavandería. En lavandería son 1,500 watts de potencia. El cuerpo humano presenta una baja resistencia o poca resistencia a las corrientes eléctricas debido a su alto contenido de agua y electrolitos. El significado de la NFPA. ¿Cuál era el significado de la NFPA, la norma del Código Eléctrico? Asociación Nacional de Protección. Asociación Nacional de Protección al Fuego. Protección contra el fuego. Esa es la NFPA, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Mencione 3 equipos de protección personal que debe utilizar un técnico electricista. Bueno, podríamos usar los cascos, ¿verdad? Podríamos poner por aquí guantes dieléctricos y zapatos dieléctricos. Ahí entraba caretas, audífonos, el kimono especial, un montón de cosas más que son equipos de protección personal. Y acá se los dije antes del quiz. Responda en forma desarrollada. Les dije, no me pongan una línea o 2 líneas. Es desarrollarlo y con sus propias palabras. Muchos pusieron 3, 4 palabritas acá y no lo desarrollaron, no lo hicieron de forma desarrollada. Entonces, en desarrollo, tanto en esta como en esta otra, estaba indicado con sus propias palabras y forma desarrollada. Okay, entonces tenemos que prestar más atención a esto para que no pierdan puntos en estas partes que son tan sencillas. Explique con sus propias palabras qué es un trabajador calificado. Pues habíamos dicho nosotros que un
trabajador calificado es aquella persona que ha recibido la capacitación, que ha estudiado, que se ha preparado en el tema de electricidad, pero que adicionalmente tiene la experiencia, tiene la expertise, tiene el conocimiento para realizar ese trabajo de una forma segura, tanto para él, para sus compañeros y para el usuario final. Además que cumple con toda la normativa de seguridad en cuanto a lo establecido en el Código Eléctrico Nacional y que además realiza su trabajo de una forma ordenada, sencilla, sin correr, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que teníamos que desarrollar acá. Explique con sus propias palabras el procedimiento a realizar si un trabajador recibe una descarga eléctrica. Entonces, vimos que lo primero que tenemos que hacer es no tocarlo, ¿verdad? Tenemos que asegurar el área de trabajo, asegurarnos que esté desenergizado. Y una vez que ya nosotros nos aseguramos de eso, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es llamar al 911. O sea, poner la alerta al 911 para que venga el personal con su equipo especializado a ayudarnos en la atención de la emergencia. Si todavía nosotros tenemos cierto conocimiento y vemos que la persona que sufrió la descarga podría estar todavía bajo los efectos de la electricidad, pues entonces buscaríamos el medio más cercano para realizar la desconexión, que eso tendríamos que tenerlo completamente seguro y perfectamente ubicados los medios de desconexión antes de iniciar nuestro trabajo. O sea, ya todo el personal tiene que saber qué tipo de trabajo se va a hacer y a dónde están los medios de desconexión. Si no tenemos acceso al medio de desconexión de una forma oportuna, pues tendríamos que asegurarnos, dependiendo del tipo de descarga que esté recibiendo el individuo, de con un palo o con una pértiga o cualquier otro accesorio seco que no sea conductor, desplazar a la persona o eliminar la línea que lo está energizando. Luego empezamos nosotros a atender a la persona y darle primeros auxilios. Revisamos que esté respirando, revisamos si está consciente o no está consciente, si tiene pulso. Y ya si ha sufrido un paro cardiorrespiratorio y tenemos la capacitación nosotros para aplicar las maniobras de resucitación, pues entonces aplicaríamos las maniobras de resucitación, que lo vamos a proteger con un paño, ¿verdad? También lo vamos a poner con un paño las heridas, a protegerlo para que no se contaminen y algunas otras cosas más. Pero entonces todo ese procedimiento había que detallarlo de esta forma, o sea, paso por paso, qué es lo que teníamos que hacer. Por eso, en la parte de desarrollo siempre se les pide que sean suficientemente explicativos y que desarrollen bien sus respuestas. Y para eso también dejamos el suficiente espacio en el área de trabajo para que realicen ese tipo de aclaraciones. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la resolución de este pequeño quiz? No, profe, yo la verdad no. Gracias, don José. Muy bien, entonces, dame un momentito para salir de acá. Y entonces, hoy vamos a iniciar con un tema que es motores eléctricos. Empezamos a hablar de los motores eléctricos, algunas cositas básicas, porque el tema de motores eléctricos también es un tema que es bastante profundo, es bastante extenso y a veces no nos da la oportunidad de abarcar muchas cosas en estas clases. Pero vamos a tratar de abarcar lo principal, los temas fundamentales en lo que es referente a los motores eléctricos. Y los motores eléctricos, pues todos los conocemos, Permiso, ¿verdad? profe, Todos perdón ahí que te conocemos un interrumpa. motor eléctrico. ¿Quién me habla? Disculpe. José, profe, le habla José. Es que yo ahorita Dime, estoy José. conectado en el teléfono y estoy laborando. Entonces, como ahora dentro de un ratico yo me voy a desconectar porque ya empiezo camino hacia la casa. Entonces,
ahí para que lo sepas. Ok, está bien, José, gracias. Ok, entonces les decía que todos conocemos los motores eléctricos porque en nuestra vida diaria están muy presentes. En nuestras viviendas siempre tenemos motores eléctricos en la lavadora, en la licuadora, en el portón de la cochera, en bombas de agua, etcétera, o sea, en abanicos, en ventiladores, en aires acondicionados, o sea, imagínense que en nuestras viviendas tenemos presentes los motores eléctricos para un montón de aplicaciones. Y a nivel industrial, pues también los motores eléctricos son sumamente utilizados en la industria para facilitar el trabajo, para generar procesos y para facilitar el trabajo de las personas. Pero los motores eléctricos, tal y como los hemos mencionado en este momento, que hay para diferentes utilidades, no es lo mismo un motor eléctrico para el motor de la cochera que el motor de un ventilador, por ejemplo, o de un abanico, completa, aunque son motores eléctricos y tienen un principio fundamental de funcionamiento bastante similar, no son exactamente los mismos motores eléctricos. Y los motores industriales también son motores eléctricos de diferente forma, pero tienen una cualidad, o sea, una característica, y es que los motores eléctricos son máquinas que giran como esta que estamos viendo en la imagen. Son máquinas rotatorias que tienen movimiento, que a diferencia de muchos otros dispositivos que nosotros conocemos, hay muchos dispositivos o elementos que utilizamos que no tienen movimiento. Los motores tienen movimiento, o sea, tienen una energía cinética de movimiento. Y la otra característica es que los motores son máquinas que lo que hacen es transformar la energía. Ellos transforman la energía eléctrica que se les aplica en energía mecánica. Y esto lo hacen mediante la rotación de ese eje, como estábamos viendo en las imágenes anteriores. Y entonces los motores tienen múltiples ventajas, ¿verdad? Son equipos que obviamente nos facilitan mucho la vida porque nos proporcionan confort tanto en el hogar como también en el trabajo, haciendo los trabajos más pesados, los hacen los motores eléctricos, pero también tienen una ventaja, es que son bastante económicos, son equipos que no son tan caros, ¿verdad? Que son bastante limpios, no son equipos que provoquen contaminación ni de ruido porque son bastante silenciosos, y ni de polvo o de otro tipo de suciedad que se pueda catalogar como suciedad. Son bastante cómodos y tienen además mucha seguridad en su funcionamiento, o sea, son bastante seguros. Generalmente los motores no representan un peligro grande para el ser humano, siempre y cuando estén instalados correctamente y que se les esté dando el mantenimiento adecuado. Entonces, los motores tienen esas ventajas. Además, el motor eléctrico vino a reemplazar muchas otras fuentes de energía, tanto en la industria como también en el área del transporte, en el área de la ingeniería, el comercio y el hogar. Cuando se inventó el motor eléctrico, pues entonces su bajo costo, su economía, su comodidad, su seguridad, sus condiciones de generar trabajo, de hacer trabajos que requerían mucha fuerza, hacerlo de forma práctica y sencilla, pues vino a generar entonces que se reemplazaran otras fuentes que realizaban ese tipo de acciones. Entonces el motor eléctrico se basa en el funcionamiento de fuerzas de acción o repulsión, algo similar a lo que habíamos al inicio, lo que se llama el átomo, donde teníamos electrones y protones, teníamos fuerzas de acción y repulsión, porque tenían diferentes cargas, el electrón es positivo y el electrón es negativo, entonces tenían esas fuerzas de acción o repulsión. El motor eléctrico
tienen también fuerzas de atracción o repulsión. Esto se logra mediante un imán, ¿verdad? O una bobina. Entonces, generalmente, nosotros lo que hacemos es hacer circular una corriente por esa bobina para producir un campo magnético. Ya vamos a ver un poquito más con detalle cómo es ese efecto o ese ejercicio de producir un campo magnético y que se produzcan la rotación en el caso de los motores. Pero todo esto empezó gracias a un científico que se llamaba el señor Christian Oester, que comprobó o él hizo análisis o hizo comprobaciones en el cual él notó que si se colocaba un cable alrededor o cerca de una brújula, ya conocemos la brújula, la brújula es un elemento, un equipo que funciona por magnetismo, o sea que ella se va a estar ubicando dependiendo del campo magnético de la Tierra. Esa es la función principal de la brújula. Entonces, él notó que si hacía pasar la corriente o una pequeña cantidad de corriente por ese cable que estaba cercano a la brújula, esta brújula se empezaba a mover y se empezaba a mover en dirección del campo magnético. Entonces, la brújula estaba ahí, él acercaba el cable energizado con una corriente eléctrica y entonces la brújula empezaba a moverse, empezaba a desplazarse. Entonces estaba produciendo un efecto que en ese momento él no lo comprendía bien, pero que al ver que la brújula reaccionaba, él dijo, bueno, aquí hay algo, está pasando algo. Hay una reacción. Si tenemos una reacción, entonces vamos a ver o vamos a investigar por qué se da esa reacción, cuál es el sentido de esa reacción y si esa reacción que se está generando nos puede derivar a nosotros en obtener algún beneficio, obtener alguna condición especial para poder utilizarla, como ha sido la norma, ¿verdad? Normalmente el hombre, el ser humano, muchos de los inventos los ha obtenido por observar y experimentar con cosas que están presentes en la naturaleza. Entonces, él con este pequeño experimento de poner o acercar un cable energizado a una brújula y ver ese movimiento, demostró que había una relación entre la electricidad, esa electricidad que se estaba moviendo en ese cable, y el magnetismo. ¿Por qué? Porque el magnetismo era el efecto que hacía moverse esa brújula para indicar el campo magnético. Entonces, un campo magnético viene a ser una región del espacio en donde van a existir fuerzas magnéticas. Una región en el espacio en donde existen fuerzas magnéticas. Y esas fuerzas magnéticas lo que van a hacer es atraer o repeler los metales dependiendo de su polaridad o dependiendo de su carga eléctrica, o si es positiva o si es negativa. Así se va a dar el efecto de atracción o repulsión. Que esta propiedad de atraer los metales es lo que conocemos como magnetismo. Y que un campo magnético lo podemos generar con un imán con dos polos, un polo norte y un polo sur, o un polo positivo y un polo negativo. Y que los polos siempre se van a encontrar en los extremos del campo generado por ese imán. Entonces, estas son algunas de las condiciones del magnetismo. Y en la vida normal, nosotros cuando hablamos de magnetismo, generalmente vemos el magnetismo representados en este tipo de imanes. El imán de la izquierda, que es un imán de barra, el que llamamos imán de barra, y el imán de la derecha, que es un imán que llamamos tipo de herradura, que es uno de los más conocidos.
Y estos imanes están presentes en la naturaleza, o sea, existen elementos o materiales en la naturaleza que ya traen esa condición magnética, o sea, que tienen la característica o la propiedad de que pueden atraer otros metales hacia ellos, o sea, ya traen esa condición magnética. Y cuando nosotros en la naturaleza tenemos un imán como este, que tiene esas condiciones, nosotros tenemos que hablar de magnetismo, porque es un efecto natural. Entonces, si vemos la configuración de este imán de tipo de barra, y de acuerdo a lo que nos estábamos describiendo allá, entonces vemos que este imán va a tener un polo sur y un polo norte, o un polo positivo y un polo negativo. Y que generalmente esos polos van a estar ubicados en los extremos del imán. Siempre en los extremos del imán, ahí es donde nosotros vamos a tener los polos. Y entonces recuerden que cuando veamos la atracción de los electrones y de los protones, nosotros decíamos que había una atracción del positivo hacia el negativo, ¿verdad? O sea que había un flujo de electrones en ese sentido. Y acá lo que tenemos es un flujo de electrones también. Aquí lo que tenemos es, como vemos aquí, del polo norte, está saliendo estas ondas magnéticas y se van a estar desplazando hacia el polo sur. Y del otro extremo también tenemos las ondas magnéticas que se están desplazando del polo norte hasta el polo sur. Gran cantidad de ondas magnéticas que nosotros no podemos ver, o sea, a simple vista, nosotros no las vemos, están ahí, están presentes. Entonces, en este que tenemos acá, en este espacio que tenemos acá, tenemos este espacio de ondas magnéticas de este lado y este espacio de ondas magnéticas del otro lado. Todo esto nos va a conformar el campo magnético de este imán, o sea que es el campo de acción del magnetismo. Si yo vengo y pongo, por ejemplo, una moneda o un metal acá dentro de este campo magnético, vamos a suponer que este círculo representa una moneda de metal, entonces este círculo o esta moneda va a adquirir las propiedades magnéticas de este elemento, o sea, se va a convertir en un imán, va a tener las propiedades de atraer otros elementos. Si yo lo saco de ese campo magnético y lo ubico fuera del campo magnético, pues entonces va a perder esas propiedades magnéticas. Entonces, el campo magnético también tiene una función y es también tener un rango de acción, un radio en el cual él va a estar generando una influencia para los elementos que ingresen en ese campo magnético de acá. Entonces, si yo cualquier elemento metálico lo meto dentro de este campo magnético, el elemento metálico va a adquirir las condiciones de este campo magnético. Y en un imán de tipo barra, como este que tenemos acá, el campo magnético va a estar del polo norte hacia el polo sur en ambos sentidos y va a tener esa configuración del norte hacia el sur. Pero si yo me vengo a un imán permanente como este que tenemos acá, en donde también tenemos nuestro polo norte y nuestro polo sur en los extremos, y también vemos que del polo norte salen líneas hacia el polo sur que van a generar también un campo magnético en este sentido que tenemos acá, y que también por acá vamos a tener otro campo magnético que va a salir del norte y que se va a estar desplazando hasta el polo sur.
Vamos a tener varios campos magnéticos o varias ondas que nos van a ir generando este campo magnético por acá. Igual acá. Vamos a tenerlo por acá. Y entonces nuestro campo magnético probablemente sea un campo magnético mayor, ¿verdad? Con mayor espacio, porque vamos a tener ondas que van a estar saliendo siempre del polo norte hacia el polo sur y regresando acá al polo sur. Eso quiere decir que cualquier elemento, al igual que hicimos en el otro lado, que yo ingrese acá en el campo magnético, en cualquier punto del campo magnético, va a adquirir las propiedades de ese campo magnético, o sea, va a adquirir el magnetismo, al igual que lo vimos en este imán de tipo barra. Si el elemento ya va a estar fuera del campo magnético, pues obviamente no va a tener las condiciones del campo magnético. En el tanto yo lo ingrese en el campo magnético, va a tener ese efecto, al igual que lo vimos en el imán de barra. Solamente que en este campo magnético que se representa acá, vemos que hay otras líneas que estoy marcando en color rojo que están dentro de este imán, que también son un campo magnético. Entonces, acá tenemos líneas que tienen un campo magnético interno, que el imán de barra no lo tiene, porque el imán de barra no tiene este espacio entre los polos. Entonces, cualquier elemento que yo ingrese también dentro de este imán va a tener las características de magnetismo, las propiedades magnéticas de este imán permanente o un imán natural. Esto es magnetismo. Pero entonces ya aquí tenemos otra condición. Tenemos internamente también un efecto magnético dentro de este imán. Y uno de los experimentos más comunes que hacíamos nosotros en la escuela, no sé si ahora se realiza, pero antes sí se hacía bastante frecuencia en la escuela, era por medio de una pila o una batería, nosotros generábamos un imán. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá abajo, tenemos una pila que está unido a su polo positivo por medio de un cable con su polo negativo. O sea, tenemos esta pila nos está dando a nosotros una fuerza electromotriz, recuerden, una fuerza electromotriz que va a generar un flujo de electrones que se va a desplazar del positivo al negativo. Y ese flujo de electrones va a generar movimiento, o sea, hay una corriente eléctrica acá. Entonces, si yo acá en este cable que está acá ingreso un clavo o una barrita de metal que está enrollada en por ese cable, y ahora tenemos acá otro efecto, porque teníamos el cable sin nada, que nada más era flujo de electrones, y ahora cuando nosotros ponemos un elemento metálico, se va a producir un campo magnético, o sea, que esta barra de metal o este clavo va a generar un efecto o va a adquirir las propiedades magnéticas que le está dando el conductor. Entonces, cualquier elemento que yo arrime a este clavo o barra que ingrese aquí, se va a imantar, se va también a adquirir las propiedades magnéticas de eso. Entonces, uno de los experimentos más comunes para producir nosotros el efecto magnético por medio de una fuente de corriente directa, en este caso como una pila. Entonces, cuando nosotros tenemos un imán permanente, un imán natural, o sea, que está únicamente como elemento en la naturaleza que ya tiene esas características, se llama magnetismo. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es magnetismo. ¿Ok? Magnetismo. Ese magnetismo es esto y es esto de acá.
esto que nosotros hicimos acá abajo con una pila y aplicándole energía, esto sería electromagnetismo. Es diferente. Es un efecto magnético conseguido por medio de la electricidad. Por eso se llama electromagnetismo, o sea, magnetismo por medio de electricidad. Entonces, de aquí es donde sale este término de electromagnetismo. ¿Se entiende la diferenciación entre magnetismo y electromagnetismo, jóvenes? Sí, correcto, profe. Sí, profe. Ok, correcto. Muy bien, gracias, jóvenes. Un momentito. Ok. Entonces, antes de este descubrimiento que hizo el señor Oester, ¿verdad? Ya se conocía esto, ya se sabía que un imán tiene un campo magnético y que si ese campo magnético se junta con otro campo magnético, o sea, puede ser el de otro imán, vamos a tener un efecto. Vamos a tener un efecto de atracción o repulsión, dependiendo de cómo estén ubicados los polos de ese imán. Si nosotros tenemos dos imanes y los tratamos de unir en una posición de los imanes, ellos se van a unir fuertemente, se van a atraer. Y en otra posición se van a repeler, nos va a costar unirlos, no los vamos a poder unir. Eso es porque o está los campos positivos en la misma dirección o los campos negativos en la misma dirección. Para que haya atracción, tiene que estar el positivo y el negativo, o el negativo y el positivo. Y es algo parecido a esto que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, esta imagen de acá, nos indica que esta barrita es un imán y que tenemos acá en la mano sujetando otro imán con sus campos invertidos, o sea, uno es positivo y el otro es negativo, y cuando la mano mueve el imán hacia un lado, la barrita esta giratoria se va a mover en la misma dirección del imán. O sea, que el campo giratorio del imán rojo de este hará girar al campo estático del otro imán porque estaba en condición estática acá. Entonces, así es como nosotros podemos generar movimiento por medio del magnetismo, cambiando campos magnéticos de posición para que exista un efecto de atracción, obviamente de positivo y negativo o viceversa. Entonces, cuando nosotros tenemos un campo magnético variable, que es lo que acabamos de ver, o sea que tenemos un imán que se está moviendo, que no está fijo, y ese campo magnético es creado por una corriente que va a estar pasando por el conductor, como estamos viendo acá en la imagen. En la imagen tenemos un campo magnético que es la herradura, que ya vimos que es el imán natural, y tenemos otro campo magnético que se está generando por medio de esta pila que tenemos acá, que está energizando el cable que está dentro de ese campo magnético. Y entonces aquí nosotros ya vamos a tener otra forma de ver el magnetismo, porque entonces vemos que se está produciendo un efecto acá en el cable. El cable está hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que estamos haciendo es generar un efecto electromagnético. Estamos generando una inducción, y este es otro término que tenemos que tener lo suficientemente claro, el término inducción electromagnética. Cuando nosotros hacemos esto que estamos viendo en la imagen, esto es una inducción electromagnética. Y inducir es hacer algo para obtener algo o provocar algo, obtener una reacción. Eso es lo que se conoce como inducción. En este caso,
Lo que se está haciendo es moviendo el cable dentro de un campo magnético para generar un efecto. O sea, vamos a generar una carga eléctrica por medio de ese campo magnético. Por ejemplo, acá tenemos un campo magnético estático. El color rojo, podríamos representarlo como el positivo o el norte, y el color verde como el negativo o el sur. Y como vimos, dentro de este tipo de herradura tenemos un campo magnético que está representado por la línea de color azul. Si nosotros tenemos una espira o una bobina representada acá dentro de ese campo magnético y la hacemos girar dentro de ese campo magnético, entonces en los extremos de esta espira, que vendrían a ser acá estos extremos, en estos terminales, nosotros con un instrumento de medición podríamos medir una diferencia de potencial. O sea, se nos va a generar una corriente eléctrica. El campo magnético está fijo, está estacionario, pero nosotros estamos moviendo dentro de este campo magnético una espira o una bobina de cable, de conductor, puede ser de cobre. Entonces, al estar cortando las ondas del campo magnético, está produciendo un efecto en el metal, en este caso en el cobre, que está generando una inducción. Por eso el término inducción está induciendo en la espira un efecto que nos va a generar acá a la salida una diferencia de potencial. Entonces, esto se logra mediante la inducción electromagnética. Así se produce la inducción electromagnética, que ya lo habíamos visto anteriormente en otra parte del módulo número 2. Así es como se produciría la inducción. Entonces, los motores eléctricos funcionan mediante inducción electromagnética. Inducción electromagnética para generar un movimiento, para hacer variantes en el campo magnético y lograr generar un movimiento para ese motor. Y entonces, ¿cómo funciona el motor eléctrico? En este caso, por ejemplo, tanto los motores que son de corriente continua o corriente directa y los motores que son de corriente alterna van a estar funcionando por inducción electromagnética. Por esto que acabamos de ver, o sea, un movimiento que va a generar magnetismo por medio de electricidad y que va a haber un desplazamiento de campos magnéticos para generar un movimiento. Lo que vimos con la brújula, al pasarlo con la mano, mover el campo magnético con la mano, se generaba un movimiento. O sea, el campo giratorio tiene que darse. O sea, si no hay movimiento de campo magnético, no vamos a tener movimiento del motor. Entonces, esta inducción electromagnética es lo mismo que un campo magnético que va a inducir o va a producir una fuerza rotatoria por un conductor que va a llevar esa corriente eléctrica. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en un motor tenemos algunas partes que podemos identificar acá. Por ejemplo, acá tenemos los imanes permanentes. Entonces, en los imanes permanentes, acá nosotros tenemos nuestro imán de color rojo. Este es el norte, podríamos llamarlo como norte positivo, y acá tenemos el sur o el negativo. En este caso tenemos dos imanes en la carcasa de este motor. Y acá internamente, en esta parte, vamos a tener este elemento que está acá al lado izquierdo. Entonces, estos imanes permanentes van a estar colocados en el estator. Aquí utilizan la carcasa del motor. Se llama estator porque es estático, o sea, no tiene movimiento. Mientras que esta otra parte que va adentro, que va metido acá en este rol, es este rol que está acá. Se llama rol precisamente porque tiene movimiento, o sea, se va a mover por acá.
Y luego vamos a tener unas escobillas que van unidas acá con unos carbones que van a llegar a un colector acá para aplicar de corriente a este bobinado que tiene el estator. Entonces, este rotor también se le debe aplicar corriente eléctrica para producir un movimiento. Estos imanes que vemos acá, que están a los lados, son estos mismos imanes que están colocados acá. Entonces, estos imanes que vemos acá con rojo y azul o verde, son estos que tenemos acá al lado, que van ubicados dentro de la carcasa en el estator y el rotor va dentro de esta carcasa. Cuando nosotros le aplicamos corriente al rotor por medio de las escobillas, o sea, por medio de los carbones, se va a producir acá en el rotor, dependiendo la disposición de las bobinas, se va a producir un campo magnético que al confrontarse con los campos magnéticos que están en los campos magnéticos estáticos, va a generar una fuerza o de atracción o de repulsión que va a generar un movimiento. Y entonces este rotor va a empezar a girar por esa relación. Entonces, para que gire el motor, tenemos que tener un campo magnético estático en este momento y otro campo magnético giratorio dentro del mismo motor. Cuando nosotros conectamos la bobina a una corriente, esta va a estar girando dentro de este campo magnético del imán. Y se va a generar también un campo magnético acá en la bobina. Eso tenemos que tenerlo claro. Vamos a tener un campo magnético estático y un campo magnético en la bobina que lo vamos a estar generando nosotros. O sea, este campo magnético es magnetismo puro, como lo vimos anteriormente. Y entonces el campo magnético que se produce acá en el rotor es electromagnetismo, porque lo estamos produciendo nosotros mediante la aplicación de corriente eléctrica. Cuanto más espiras tenga esta bobina del rotor, o incluso mientras más bobinas tengamos, así entonces el eje girará más o menos. Entonces, dependiendo de la cantidad de bobinas tengamos enrolladas en este eje, así va a girar el motor a mayor o menor velocidad y también así va a ser la potencia de este motor, la potencia que va a estar desarrollando el motor. Entonces también vamos a tener esa relación de bobinas o esa relación de bobinado, la que nos va a determinar la potencia y la velocidad de este motor. Entonces el motor de corriente continua, ese es su principal funcionamiento. Un cable de corriente eléctrica que anteriormente vimos que lo movíamos dentro de un campo magnético, ahora lo vamos a convertir en una espira, como lo vimos en la imagen que giraba dentro de aquella bobina. Cuando nosotros metemos la corriente a la espira, o sea, le aplicamos una energía a la espira, se va a producir lo que llamamos un par de fuerzas o un torque de arranque en sentido contrario, y eso va a producir que la espira empiece a girar. Entonces, algo como esto. Entonces nos dice, cuando una corriente circula por una espira, o sea, por esta espira de acá, que está metida dentro de este campo magnético, las fuerzas magnéticas que se producen van a ser ese par de arranque o ese girar del motor. Entonces, si nosotros vemos, esto va a representarnos el rotor. Esto nos va a representar el rotor, estas escobillas que tiene un colector con delgas. Entonces, ese rotor tiene un bobinado que cuando nosotros le aplicamos una corriente eléctrica va a producir un campo magnético que va a estar reaccionando con el campo magnético fijo que tenemos en el estator. Y como está presente las dos fuerzas, entonces va a generar un movimiento como nos indican las flechas acá, o como lo podríamos ver en esta otra imagen de acá. Entonces tenemos acá en color morado el norte,
en color naranja el sur, y tenemos el rotor girando dentro de este campo magnético. O sea, tenemos un campo magnético, porque vemos que aquí están los carbones, un campo magnético eléctrico girando dentro de un campo magnético estacionario afuera del motor. Ese es el motor de corriente continua o corriente directa. Ese es el principio de funcionamiento. Entonces tenemos que girar el motor, y para girar el motor tenemos que hacer una inducción, tenemos que hacer algo para lograr algo, para provocar algo, y eso lo que vamos a hacer es una inducción electromagnética. Entonces, todos los motores funcionan mediante inducción electromagnética. Ese es el principio de funcionamiento de los motores, mediante inducción electromagnética. Y acá lo tenemos también, es algo similar, igual tenemos el rotor girando dentro de un campo magnético. Bueno, en este caso se le puso una bombilla ahí para hacer la representación de que se le estaba aplicando energía. Y si lo vemos, sería una imagen como esta, en donde también tenemos el polo norte, el polo sur, imanes permanentes y una bobina girando dentro de ese campo magnético, cortando las ondas de ese campo magnético estacionario para producir algún efecto acá en los terminales de la bobina. Y así veríamos entonces el motor de corriente continua si le quitáramos la carcasa. Vamos a tener nuestro campo magnético estacionario, y dentro del campo magnético estacionario vemos el campo magnético rotatorio, bobinas girando internamente dentro del campo magnético estacionario. En este caso vemos que tenemos 4 delgas, o sea, 4 carbones. O sea, tenemos una diferenciación, y acá en los campos magnéticos giratorios también tenemos 4. Entonces tenemos de 2, de 4, de 6, dependiendo lo que queramos lograr. Así podemos nosotros utilizar la cantidad de polos. Y la cantidad de polos que nosotros designemos en un motor, pues obviamente nos va a decir si el motor es de más o menos velocidad. Dependiendo de eso, del tipo de conexión que nosotros le realicemos a un motor, así nosotros podemos cambiar la velocidad del motor. Ustedes han visto que hay motores, por ejemplo, en corriente alterna, que nos dicen 1800 revoluciones y 3600. Tienen bajas revoluciones y altas revoluciones. Eso lo podemos lograr mediante el cambio de la cantidad de polos en el bobinado del motor para producir ese efecto. Y entonces vamos a los motores de corriente alterna. En los motores de corriente alterna, el principio de funcionamiento es igual. Se va a basar en un campo giratorio magnético que ahora se va a generar por una corriente alterna trifásica, o sea, de 3 fases. Es el motor de corriente alterna trifásico, el más común, el que se utiliza en la industria. Este fue descubierto por el señor Tesla, y este motor es el que más se utiliza en la industria, en corriente alterna trifásica. Y tenemos el de corriente alterna, que son monofásicos, o sea que son 120 voltios, que tienen condiciones diferentes. Porque, por ejemplo, el motor monofásico necesita vencer ese par de arranque para poder empezar a girar. O sea, no empieza, el motor monofásico no empieza a girar inmediatamente si nosotros le aplicamos una corriente eléctrica, porque no existe un desfase de corrientes. O sea, las corrientes tienen que tener un desfase. Vamos a verlo acá en la imagen. Este es un motor de inducción trifásico, y como vemos nosotros acá en el estator, tenemos 3 grupos de bobinas. Tenemos la A, que es de color azul, la B de color rojo y la C de color verde. Y su disposición
dentro del bobinado o dentro del arrollado del motor se hace para que se encuentren posiciones contrarias y que el flujo, o sea, los campos magnéticos, sean contrarios en cierto momento. ¿Y para qué se hace eso? Para que efectivamente se dé este desfase que tenemos acá, en esta imagen de acá arriba, en donde vemos que la fase azul tiene la salida en su origen, en 0, llega a su pico máximo, regresa a 0, va a su pico mínimo y retorna a 0. Mientras que la fase de color verde no sale desde el inicio, no sale desde el origen, sino que sale y su origen va a estar acá, en este punto. Entonces, vamos a ver acá. Este es el punto de origen de la fase azul. Este es el punto de origen de la fase de color verde. Punto de origen de la fase de color rojo. O sea, tenemos un desfase. Esta y esta de acá. Las tres fases. O sea, no salen al mismo tiempo. No están funcionando al mismo tiempo. Y este desfase, que generalmente es de 120 grados, es el que ayuda a que el motor trifásico, cuando nosotros le aplicamos una corriente eléctrica, arranque de forma inmediata. ¿Por qué? Porque acá dentro del estator, los campos magnéticos van a estar también desfasados 120 grados. Eso quiere decir que si en determinado momento esta bobina que está aquí va a ser norte, entonces el otro extremo va a ser sur, acá. O si esta bobina acá va a ser sur, entonces esta bobina de acá va a ser norte. Y si esta bobina de acá va a ser norte, entonces esta bobina de acá vendría a ser el sur. Y en esta disposición vemos que está el norte y el sur, el norte y el sur, el norte y el sur, el norte y el sur. O sea, tenemos un campo norte, un campo sur o un polo sur y un polo norte. Y si en determinado momento la bobina interna, o sea, el rotor que está acá, su campo magnético está ubicado en este punto de acá, intermedio, y bueno, voy a quitarle ese un momentito para que no me quede tan... Vamos a hacer este nuevo. Este va a ser el sur. Entonces, vamos a suponer que tenemos acá, vamos a hacerlo de esta forma. La bobina del rotor, ¿verdad? Y en determinado momento podría ser de que este punto de acá sea norte y este punto de acá viene a ser su sur. Entonces, como este es norte y este es sur, ¿qué va a pasar con el norte y el sur? Se van a atraer. Este lo atrae hacia acá. Y aquí tenemos el sur con el norte. Entonces, también vamos a tener una fuerza de atracción por acá. Entonces, esta se va a estar desplazando hacia acá y la otra se va a estar desplazando para allá. O sea, va a girar acá. Vamos a tener, recordemos que aquí tenemos un eje en el centro y entonces va a haber un movimiento hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj. Y si tenemos otro campo magnético, acá también, lo que pasa es que no voy a poder hacerlo. Digamos que tengamos un campo magnético que viene acá. Acá. Y que ese campo magnético también va a tener aquí que este sea su sur y este va a ser su norte, por ejemplo. Entonces también va a generar, tenemos sur y norte,
Entonces, en ese punto, esto va a generar una fuerza de atracción hacia acá. Y aquí tenemos este norte con este sur y va a generar una fuerza de atracción hacia allá. Y si tenemos otro campo magnético, nuestro tercer campo magnético, que vendría entonces desde aquí hasta aquí, ese es el rotatorio, el que estaría dentro del motor. Tenemos otro campo magnético por aquí, en donde nosotros aquí tendríamos el norte, digamos, y por acá tendríamos el sur. Entonces, como tenemos norte y sur, también nos va a generar una fuerza para acá. Y también nos generaría aquí norte y sur una fuerza hacia allá. Y entonces aquí tendríamos estas tres líneas, amarilla, azul y verde, que nos lanzarían hacia este lado derecho. Y por acá abajo tendríamos la amarilla, el azul y la verde, que nos harían también el giro acá. Entonces, esta condición de campos magnéticos lo que harían es girar el rotor y el rotor va a estar girando constantemente por efecto de ese campo magnético. Entonces, como en los sistemas trifásicos tenemos presente las tres fases, entonces el giro del motor es inmediato. El torque arranque es inmediato. El motor trifásico le aplicamos corriente y arranca inmediatamente de una vez. ¿Se entiende esta parte del desfase y de los campos magnéticos? Sí, profe. Sí, profe. Okay, perfecto, gracias. Bueno, vamos al receso. Regresamos a las 8, por favor. Ok, profe, ya. Yo ahorita después de las 8 ya iba en camino a la casa, profe. No creo que me pueda conectar de nuevo. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe. Listo, profe. Listo, gracias. Todo. Gracias. Bueno, seguimos hablando entonces sobre los motores eléctricos. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos un campo magnético que se encuentre dentro de otro campo magnético giratorio, o sea, un campo magnético estático sobre otro campo magnético giratorio, este campo magnético estará girando y está siguiendo al otro campo magnético, tal y como lo vemos acá, como lo describimos anteriormente en el motor de corriente alterna trifásico, y vemos la flecha que nos está indicando cómo se va a estar moviendo ese campo magnético dentro del campo magnético estacionario. Tenemos otra imagen como esta. En esta imagen, bueno, vemos representado por los electrones positivos y negativos, como también las ondas magnéticas que están en color rojo, que se van a estar desplazando desde su norte hasta su sur, van a estar cortadas por el campo magnético giratorio para producir un movimiento. Y entonces, este es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos: generar un campo magnético, inducir un campo magnético o hacer una inducción electromagnética para que genere un movimiento dentro del campo magnético estacionario. Y esto es lo que hace un motor, pero el motor tiene otros componentes que vamos a ver acá. ¿Cuáles son esos componentes que tenemos dentro del motor eléctrico? Bueno, en nuestro motor eléctrico, es un motor eléctrico tradicional, tenemos algunos componentes que son fundamentales que identifiquemos. Entonces, empecemos por el estator. El estator está, como su nombre lo dice, lo vimos anteriormente, es estacionario, o sea, está estático, no tiene movimiento y está unido a la carcasa. La carcasa, la parte exterior que cubre el motor eléctrico. Entonces, el estator, en este caso, en el caso de un motor eléctrico trifásico, por ejemplo,
ya no es, digamos, un imán permanente, fijo, como el que vimos, sino que lo que se hace es que se genera un imán por medio de bobinas. Entonces se genera tanto el mismo efecto magnético, pero por medio de bobinas. Por eso vemos que tiene aquí un arrollado, un bobinado. Entonces, por medio del bobinado que está en el estator, se genera el campo magnético fijo en el estator. Y luego vamos a tener un rotor, que es el elemento que está dentro de ese estator girando. Solo que ahora tenemos un rotor que su bobinado no es por medio de bobinas, sino que es un bobinado diferente. Es un bobinado por medio de placas en cortocircuito, que lo vamos a ver un poquito más adelante cómo es este bobinado, pero el efecto es el mismo. Los dos bobinados van a generar campos magnéticos para lograr ese movimiento, el desplazamiento. Luego tenemos los rodamientos, que son estos roles que tenemos acá. Estos roles son los rodamientos y son los que nos van a estar generando entonces a nosotros la acción de sostener el eje. Vamos a tener un rol acá, un rodamiento acá y otro a la final del motor para sostener el eje y el rotor en una posición estable y que pueda girar dentro de ese estator. Entonces, estos son los rodamientos. Luego tenemos el eje, obviamente, que es el que se va a encargar de hacer la función de girar. Entonces, acá tenemos nuestro eje, que generalmente en este eje que va desde la parte trasera, pasa por la parte interna del rotor y llega hasta acá. En este punto es donde nosotros vamos a estar conectando ya sea una polea, un engranaje, cualquier otro elemento para generar el trabajo. Y en la parte posterior, pues tenemos el ventilador que también va a estar conectado a ese mismo eje para que el ventilador se encargue precisamente de ventilar el motor, o sea, de enfriar el motor. Tenemos la carcasa que ya lo habíamos visto al inicio, que la carcasa es toda la parte exterior del motor. Tenemos el bobinado, que el bobinado es el que está generando el campo magnético dentro del estator. Luego tenemos una placa de características acá, que esa placa de características es donde nosotros vamos a estar encontrando toda la información del motor. Ahí nos va a decir qué voltaje de alimentación es, de qué caballaje, de cuántos caballos de fuerza, qué velocidad es el motor, las diferentes conexiones para ese motor, la frecuencia y un montón de información que nos va a dar el fabricante en esta placa de características técnicas del motor. Y luego tenemos la placa de bornes o la bornera, que es donde nosotros vamos a estar realizando en este punto las diferentes conexiones para nuestro motor, dependiendo del tipo de motores. Hay motores que acá en la bornera salen 3 líneas, hay otros que salen 6 líneas, como en este caso, hay otros que tienen salida para 9 líneas, etcétera. Entonces tenemos diferentes configuraciones para lograr algunas aplicaciones en motores. Si queremos hacer en este caso un arranque estrella delta, pues utilizaríamos el de 3 líneas. Si queremos otros motores con otras funcionalidades, pues ocuparíamos un motor con otro tipo de características de técnicas de conexiones acá arriba en la caja de bornes o en la bornera. Entonces, estas son las partes fundamentales de un motor eléctrico. Vamos a tener una carcasa, que es la vía exterior. Vamos a tener un estator que va a estar ubicado en la carcasa, no va a tener movimiento, que vamos a tener un bobinado en ese estator para generar nuestro campo magnético estacionario. Vamos a tener un eje principal que va a estar unido al rotor para girar el rodamiento.
vamos a tener un ventilador que también va a estar unido a ese eje principal para ventilar el motor, una placa de características con toda la información del motor y una placa de bornes o una bornera para realizar las conexiones en nuestro motor eléctrico. Luego podemos ver las partes del motor de corriente alterna, algo similar, pero ya viéndolo en DCS, de motor normal, en este caso, bueno, la entrada del aire, que es donde va a estar ubicado el ventilador, unido al eje del motor. Entonces, esa es la tapa del aire. Vamos a tener la carcasa del motor en color verde, la caja de bornes de cambio de conexiones. Tenemos nuestro bobinado del estator. Acá internamente vemos el bobinado del estator. Acá tenemos un rotor que tiene una conexión o un tipo de rotor que se llama enjaula de ardilla. Por el tipo de conexión que tiene el rotor se conoce como rotor enjaula de ardilla, que ya les había indicado que es un bobinado laminado en cortocircuito. Y luego tenemos la tapa del frente, que es donde vamos a tener la salida del aire. El ventilador va a tomar aire de afuera, lo va a desplazar por dentro del motor para enfriarlo y va a salir por la tapa del frente para que ya internamente el motor se enfríe. Esto es generalmente para motores de tipo trifásicos en corriente alterna. Pero ya les había indicado que hay diferencias entre el motor trifásico de corriente alterna y el motor monofásico de corriente alterna. Entonces ahora vamos a ver nuestro motor monofásico de corriente alterna, cómo está conformado. Entonces nos dice la teoría que los motores monofásicos generalmente son utilizados cuando no disponemos de un sistema trifásico de alimentación y para pequeñas potencias. Entonces, en nuestras viviendas, en nuestros hogares, nosotros no tenemos una alimentación, o sea, las empresas eléctricas, las distribuidoras, no nos dan a nosotros una alimentación trifásica, sino que nos dan una alimentación monofásica. Trifásica es que entre cualquiera de esas tres líneas nosotros vamos a tener 240 voltios. La monofásica nosotros vamos a tener un voltaje 120, 240 voltios. Vamos a tener tres líneas, dos fases y un neutro. Entre las dos fases vamos a tener 240 voltios y entre cualquiera de esas fases y nuestro neutro vamos a tener 120 voltios. Entonces, este sistema es para pequeñas potencias. Generalmente los motores que nosotros utilizamos son potencias menores a 2 kilowatts, máximo 3 kilowatts. Entonces, por ejemplo, motores del garaje de medio caballo de fuerza, motores para lavadoras, que son motores pequeñitos de baja potencia, motores para ventiladores, para aires acondicionados, motores como vemos acá. Bueno, acá tenemos el motor de lavadora, tenemos de algunas maquinitas de triturar carne o de cortar, también esta máquina para cortar embutidos. Tenemos motores para bombas de aire o bombas de agua, motores para compresores, motores para esmeriles. Ese tipo de motores son motores monofásicos, o sea que son motores que tienen alimentación o 120 o 240 voltios. Quiere decir que no tienen tres fases. Y como no tienen tres fases, entonces no van a tener ese torque automático para arrancar inmediatamente cuando se energizan, sino que van a necesitar algunas condiciones especiales para lograr el arranque. Entonces, generalmente los motores monofásicos, vamos a ver que tienen dispositivos como estos que vemos acá, capacitores. Capacitores, vemos que tienen acá capacitores para ayudarle al arranque, o sea que necesitan algún instrumento o algún equipo
para lograr superar esa inercia, para lograr ese torque de arranque, porque no tenemos un desfase, porque es monofásico, o sea, solamente tenemos una fase. Entonces no tenemos un desfase que nos genere ese campo magnético giratorio. Entonces ese impulso se lo tenemos que dar por otro medio, ese impulso de arranque. Entonces los motores monofásicos necesitan un impulso de arranque y ese impulso de arranque se lo damos de diferentes formas que vamos a ver ahorita, pero casi siempre los vamos a distinguir porque tienen la mayoría de motores unos capacitores, estos cubitos que se ven acá encima del motor, que siempre están ubicados en la parte externa del motor, que se llaman condensadores o capacitores, que precisamente le ayudan al momento del arranque a los motores monofásicos. Entonces nos dice que el suministro de corriente alterna trifásica no lo tenemos disponible en todas las instalaciones eléctricas, sobre todo en la parte residencial, sino que la trifásica, la energía trifásica, la tenemos generalmente a nivel industrial. Entonces, nosotros en nuestras viviendas utilizamos electrodomésticos que necesitan motores para funcionar. Entonces, esos motores son motores monofásicos. Lo más común es que tengamos motores, digamos en el caso de Costa Rica, que están alimentados a 120 voltios. En otros países tenemos otros niveles de voltaje, entonces probablemente no tengamos motores a 120 voltios, sino que tendremos motores a 230, 240 voltios monofásicos. Acá en Costa Rica tenemos 120, 240. La mayoría de los motores van a venir para conectarse a 120 voltios. Por ejemplo, en refrigeradores, en todo lo que son aires acondicionados, bombas de calor, portones para garajes, como les decía, motores de lavadora, para esmeril, para compresores, todo ese tipo de motores requieren entonces que sea alimentación monofásica y requieren también de tener un accionamiento mediante un sistema que le ayude a vencer ese par de arranque, ese par de arranque que no lo tienen, que le ayude a subir ese par de arranque para que puedan entonces ellos empezar a girar. Y aquí tenemos en la imagen el funcionamiento de un motor monofásico que tenemos acá. Bueno, el principio interno es exactamente el mismo. Es el cambio de polaridad, ¿verdad? Y el funcionamiento, como vemos acá, está generando una onda, únicamente una onda monofásica. O sea, no tenemos tres ondas trifásicas como en el trifásico que teníamos allá. Les decía que para los motores monofásicos nosotros tenemos una curva que se llama curva par velocidad o par de arranque, que nuestro par de arranque lo tenemos acá marcado con el simbolito de color rojo acá. O sea, que va a estar en 0. Cuando nosotros le aplicamos una corriente a nuestro motor va a estar en reposo. Va a estar acá. Entonces, él necesita un par de arranque que lo medimos en newtons por metro, que está representado acá en la línea vertical. Y tenemos en la línea horizontal representada la velocidad en revoluciones por minuto, obviamente. Entonces, él necesita subir acá esta curva hasta este punto de acá. O sea, necesita un par de newtons metros hasta aquí para lograr arrancar acá. Para lograr una cierta velocidad. Esta es la velocidad nominal del motor. O sea que si el motor me dice a mí que el motor es de 1750 revoluciones por minuto,
en este punto que estamos acá arriba, en este punto es donde debería ya tener los 1750 revoluciones por minuto. Y entonces esta curva que tenemos acá es la curva que él no va a poder ejecutar inmediatamente, porque necesita entonces superar esta inercia, superar este par de arranque al momento inicial, que es en 0, para poder llegar a esa velocidad. Para esto entonces ocupamos aditarle algunas cosas adicionales. Y se logra mediante diferentes formas, o sea, el vencer este par de arranque y el lograr esta curva para llegar a esa velocidad, se puede lograr de varias formas. Y entonces vamos a ver las formas en que se puede lograr. Bueno, ya yo les dije que una es la utilización del capacitor, pero entonces vamos a ver cómo utilizamos el capacitor. Entonces, dependiendo del sistema que nosotros utilicemos para vencer ese par de arranque, o sea, para que nuestro motor arranque, dependiendo de eso, así va a ser el nombre que reciba. Y tenemos 3 tipos de motores principales monofásicos. El primero se llama motor monofásico de fase partida. Y ya vamos a ver uno a uno cada uno de ellos. El segundo se llama motor monofásico de fase partida con arranque por condensador, que es el que vimos anteriormente. Y el tercero se llama motor monofásico en espira de cortocircuito, o lo que conocemos como sombra o motor en sombra. Entonces tenemos, dependiendo de el sistema que utilicemos para su arranque en motores monofásicos, 3 tipos de motores: el motor monofásico de fase partida, el motor monofásico de fase partida pero con arranque por condensador, y el motor monofásico en espira, en cortocircuito o sombra. Entonces empecemos a verlos unos a uno. Vamos a empezar con el motor monofásico de fase partida para ver cómo funciona este tipo de motor. Entonces nos dice, aquí el dilema es cómo producir nosotros un campo giratorio a partir de una red monofásica, por lo que les explicaba anteriormente. O sea, no tenemos un desfase, que ese desfase nos produzca a nosotros ese giro del campo magnético. Entonces, como solamente tenemos una fase, porque nuestro motor es monofásico, lo que hacemos es producir un sistema bifásico. Buscar producir un sistema bifásico. Y bifásico es 2 fases, o sea, es adicionar una fase para que exista ese pequeño desfase y pueda arrancar el motor. Entonces, esas dos fases que se van a estar generando, igual van a tener un desfasado tanto en el espacio como en las corrientes que van a estar circulando en esto. Lo que se hace entonces es generar 2 campos bifásicos con 2 devanados, y estos 2 devanados se van a estar conectando en paralelo. Entonces, el voltaje de la línea o el voltaje de alimentación de ese motor, en este caso 120 voltios, se le va a estar aplicando a los 2 bobinados. Y entonces estos bobinados van a ser diferentes, tanto física como eléctricamente. Física porque dentro del sistema del motor, de cómo van a estar constituidos en el bobinado del motor, no van a estar en el mismo grupo de ranuras, no van a estar en la misma ubicación, sino que van a estar desfasados. O sea, no podrían estar juntos porque necesitamos generar un campo magnético. Entonces tienen que estar desfasados físicamente. Y obviamente al estar desfasados físicamente también van a tener un desfase eléctrico, tal y como lo vimos en el motor de corriente alterna de tipo trifásico, que ya vimos que los vamos a estar conectando en paralelo,
y entonces ahora le vamos a dar nombres particulares. Vamos a tener un devanado que se va a llamar principal y otro devanado que se va a llamar auxiliar. Algunos les decimos devanados, otros les dicen enrollado, otros les dicen embobinado, pero al final es un grupo de bobinas que van a estar conectadas en nuestro sistema en una secuencia tal que nos permita hacer esa parte de movimiento del campo magnético para que se pueda generar movimiento en el rotor de ese motor. Entonces vamos a tener un devanado auxiliar o de arranque, que también lo conocemos como estar o bobinado de arranque, que en este caso va a estar desplazado físicamente, o sea, su composición, el bobinado físico va a estar desfasado 90 grados del principal y ocupa 1/3 de las ranuras de nuestro estator. No nos vamos a meter en el tema de bobinado, de ranuras, ni de amplitud, ni demás, pero lo que sí necesitamos saber es que físicamente no van a estar en la misma ubicación dentro de ese estator. En la imagen que tenemos acá, vemos la disposición de ese bobinado para los motores de fase partida. En rojo tenemos el devanado auxiliar, acá, devanado auxiliar, que generalmente la sección del conductor es más pequeña, o sea, el alambre que se utiliza para el bobinado es más delgado y tiene menos cantidad de espiras o de vueltas. Y luego tenemos en color verde el devanado principal, que la sección del conductor, o sea, el alambre es más grueso y tiene una mayor cantidad de espiras. Entonces, vean que físicamente el verde está en una posición y el rojo está en otra posición. O sea, físicamente no van a estar ubicados en la misma posición. Por eso nos dice desplazado físicamente 90 grados. Quiere decir entonces que de aquí, donde está este bobinado, aquí donde está el otro bobinado, vamos a tener un ángulo recto acá de 90 grados. O sea, están desplazados 90 grados. Y para acá abajo también vamos a tener un ángulo recto de 90 grados. Y para acá hacia la izquierda también vamos a tener dos ángulos rectos de 90 grados. Por eso se llama físicamente. Dentro del bobinado están así. Pero eléctricamente van a tener entonces un desfase de menos de 30 grados. ¿Ok? Entonces, ese es el desfase que van a tener este motor de fase partida. Tiene que tener un desfase físico y tiene que tener un desfase eléctrico. Y están independientes. ¿Qué otra cosa nos dice? Que van a estar conectados en paralelo. Entonces, como nosotros vemos acá, están conectados en paralelo. O sea, que si esta fuera la entrada del bobinado auxiliar y esta es la entrada del bobinado principal, está conectado a la fase acá. Entonces yo podría decir aquí que este sería mi línea 1, ¿verdad? Y que este otro punto de acá sería mi neutro. Entonces, están conectados en paralelo, siempre los dos bobinados. Entonces, este es el motor de fase partida y así estaría constituido. Si lo viéramos de otra forma, pues tendríamos acá más o menos otra disposición para el motor. Entonces nos dice que el devanado principal o de funcionamiento, o le llamamos run, devanado principal, de funcionamiento o de trabajo, que generalmente ocupa 2/3 de las ranuras. Eso no nos interesa tanto, pero que sí tiene un calibre de alambre más grueso y que tiene obviamente mayor cantidad de vueltas. Entonces, en la vida real,
nosotros necesitamos que el motor empiece a vencer esa fuerza que necesita. Entonces vamos a ver acá, que si yo traigo acá, hacer más o menos la gráfica que teníamos allá, en donde teníamos aquí nuestro par de arranque que iba a subir acá y iba a caer acá. Y este era nuestro punto acá, 0. ¿Ok? Entonces, en esta condición 0, el motor va a estar así, con su bobinado de trabajo principal o de arranque, conectado en paralelo con el bobinado de arranque acá. Entonces, el neutro, como lo vimos acá, está unido a los dos bobinados y la línea está unida a los dos bobinados. Pero ahora tenemos un elemento que está interviniendo acá y se llama interruptor centrífugo. ¿Y por qué tenemos un interruptor centrífugo ubicado en esta posición? Porque ya vimos que aquí en la posición 0, el motor no va a tener movimiento. Acá el motor no tiene movimiento. Una vez que lo energizamos, empieza a trabajar el bobinado de trabajo junto con el bobinado de arranque. ¿Para qué? Para lograr vencer esta fuerza de acá y lograr que el motor llegue a su velocidad nominal. Cuando se genera ese movimiento dentro del motor, dentro del rotor, se va a producir una fuerza centrífuga. Y esa fuerza centrífuga lo que va a hacer es que va a accionar este contacto que tenemos acá. Y entonces este contacto que está conectando solamente el bobinado de arranque, por medio de la fuerza centrífuga, se va a abrir este contacto acá. O sea, va a desconectar el bobinado de arranque. O sea que cuando el motor llegó a esta condición de acá arriba, cuando el motor llegó acá arriba a su velocidad nominal, el bobinado de arranque se desconecta. O sea, por eso se llama bobinado de arranque, porque se utiliza solamente al momento del arranque. Y esta desconexión es automática, aprovechando la fuerza centrífuga que se produce por el movimiento de alta velocidad del rotor. Entonces, el motor se desconectó y ya a partir de este punto que tenemos acá, el motor sigue trabajando normalmente con solamente su bobinado de trabajo. Entonces, este bobinado de arranque, por eso se llama de arranque, porque trabaja únicamente al momento de arranque. Una vez que quitamos la energía del motor, o sea, que desconectamos el motor va a empezar a reducir su velocidad, se pierde la fuerza centrífuga y este interruptor centrífugo se va a volver a cerrar acá y va a quedar preparado para cuando se vuelva a energizar, que vuelva a ser el mismo proceso. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? Sí, no, profe, ahí vamos. ¿Vamos bien o vamos mal? Si tengo que volverme, me devuelvo, ¿verdad? No, no, está bien, profe. Muchos términos ahí nuevos, pero todo bien. Okay. Perfecto. Los demás compañeros, ¿estamos bien? Perfecto, profe. Todo bien, profe. Gracias. Ok, entonces, seguimos. Entonces, ese es el principio de funcionamiento del motor de fase partida. Por eso se llama de fase partida. Entonces, vamos a ver cómo lo veríamos físicamente. O sea, si nosotros destapamos un motor pequeñito, podríamos verlo así como lo vemos acá. Entonces, esto es un motor de fase partida. Acá adentro tenemos el rotor y acá nosotros podemos distinguir los dos bobinados. Entonces, vean que este bobinado que está acá tiene el calibre de conductor más grueso
y mayor cantidad de espiras o cantidad de vueltas. Entonces, este que tiene mayor cantidad de vueltas y el calibre más grueso es nuestro bobinado principal o de trabajo o de funcionamiento. Y este otro que está acá internamente, vemos que tiene menos cantidad de conductor y calibre más delgado. Este sería nuestro bobinado de arranque que va a estar trabajando únicamente al momento del arranque. Entonces vean que físicamente no están conectados en el mismo, la misma forma. Entonces veamos que, por ejemplo, esta bobina que tenemos acá está arrancando más o menos por acá el grupo de bobinas y llega hasta este otro punto de acá. Y de aquí mismo, de este grupo, sale esta bobina que es del otro bobinado y llega hasta acá. Estos son los dos grupos de bobina para el bobinado principal o de trabajo. Mientras que las de arranque están arrancando una por acá y la otra por acá y están llegando a este punto de acá. Entonces vean que físicamente, la vemos acá, si lo vemos como lo hicimos anteriormente, físicamente están desfasadas 90 grados. ¿Lo vemos? ¿Se entiende esa parte? Físicamente. Sí, profe. Correcto. Sí, profe. Muy bien. Y ya sabemos que eléctricamente pues va a estar desfasada 30 grados más o menos esta parte de acá. Entonces, cuando veamos un motor con este tipo de bobinado, es un motor de fase partida. Entonces nos dice que al sumar los campos principal y auxiliar es cuando nosotros obtenemos ese vector giratorio, o sea, tenemos ese par de arranque para poder nosotros generar ese arranque inmediato del motor. Que no es un campo rotante de magnitud constante, pero que va a alcanzar únicamente para impulsar por sí solo el rotor de arranque. O sea, esa es la función de este bobinado de arranque, darle un impulso al motor inicial. Que el interruptor centrífugo es el que se va a encargar entonces de desconectar este bobinado auxiliar o bobinado de arranque una vez que el motor ya ha llegado a cierta velocidad. O sea, generalmente se va a estar desconectando cuando va alcanzando como el 70% de la velocidad nominal. Y que este sistema para arrancar este tipo de motores se utiliza para potencias que van entre los 50 watts y los 500 watts de potencia. O sea, son motores muy pequeñitos, muy pequeñitos. Son motores para ventiladores eléctricos, son motores, por ejemplo, para licuadora, son motores para de esos que se usan en aplicaciones pequeñitas para fuentes de poder, cosas así por el estilo. Vean que las potencias son muy pequeñitas. ¿Y por qué en potencias tan pequeñas? Porque precisamente el par de arranque no es muy fuerte, o sea, no necesita mucha fuerza para arrancar, porque arrancar, por ejemplo, un ventilador de estos, de un abanico de estos de pedestal que nosotros ponemos, pues ustedes ven que eso nosotros lo movemos con la mano y es muy, no tiene resistencia, es muy fácil de mover, entonces no necesita mucha fuerza para generar el movimiento. Y aparte, cuando un abanico ya agarró el movimiento, el mismo tamaño de las hélices, pues le da ahí una condición especial para obtener mayor velocidad y fuerza rápidamente. Entonces, este tipo de motores son motores muy pequeños, o sea, no lo vamos a estar utilizando en un esmeril de banco, no lo vamos a estar utilizando en un taladro, no lo vamos a estar utilizando en taladro de pedestal o no lo vamos a estar utilizando, por ejemplo, en un compresor, porque son potencias más grandes. Entonces, son para potencias pequeñas entre 50 y 500 watts de potencia. Entonces, si logramos ver la curva nuevamente, la curva de arranque para un motor de este tipo de fase partida, entonces ya ahorita sí logramos ver las diferentes
condiciones. Entonces vamos a tener otro motor que se llama motor de fase partida, pero que es un arranque por condensador. Este que vimos ahorita es motor de fase partida normal. Este que no tiene par de arranque. Entonces, que nos va a hacer la línea azul que tenemos acá y va a llegar hasta su punto de desconexión del bobinado de arranque. Mientras que el motor de fase partida, que es igual, pero que ahora tiene un condensador, que es el de la línea de color rosada, vemos que su par de arranque es inmediato. O sea, arranca acá en este punto directamente. O sea, su par de arranque, que está en la línea por newtons metro, es inmediato y él arranca arriba de una vez. Prácticamente vea que este arranca casi que en la línea en donde ya el otro motor tiene que haber alcanzado su velocidad inicial o velocidad nominal. Pero ¿por qué logra entonces arrancar en este punto aquí arriba? A diferencia de este otro, porque tiene un condensador. Entonces tiene un devanado auxiliar como el que vimos anteriormente, pero se le adiciona un condensador, que es ese tubito que nosotros vimos dentro del motor. Entonces vamos a verlo ya internamente cómo va a estar dispuesto y vamos a ver también el nuevo diagrama de cómo veríamos este motor de fase partida, pero ahora con un condensador de arranque incluido. Entonces vamos a finalizar esta parte por acá y vamos a venir acá y vamos a ver el siguiente diagrama. Entonces, igual los dos devanados se van a estar conectando en paralelo, obviamente el bobinado de arranque con el bobinado principal, tal y como los vemos acá, ¿verdad? Vamos a tenerlo lo mismo que vimos anteriormente, van a estar desfasados 90 grados acá. Físicamente en el bobinado es lo mismo, tenemos el bobinado principal, el bobinado auxiliar, y acá tenemos nuestro interruptor centrífugo, pero ahora tenemos nuestro condensador acá. Entonces el condensador siempre va conectado al devanado auxiliar acá, en serie con el devanado auxiliar. ¿Para qué? Para que le dé mayor fuerza. Un condensador es un acumulador de energía. Él va a estar con energía acumulada para a la hora del arranque proporcionar toda esa energía para que el arranque sea full inmediato. Entonces, en nuestro motor internamente nosotros lo podríamos ver así. Bueno, aquí tenemos el interruptor centrífugo que siempre va ubicado en algún punto acá de nuestro mismo eje, que es el que va a desconectar el bobinado de arranque, y acá arriba encima de la carcasa siempre vamos a tener ubicado el condensador para realizar esta acción. Va a funcionar exactamente igual. El motor arranca de una, pero arranca inmediato porque ya tiene mayor fuerza, y cuando va llegando a la velocidad de sincronismo, el interruptor centrífugo entonces se va a abrir y va a desconectar tanto el condensador como el bobinado de arranque, y el motor va a seguir girando normalmente. Para esto, entonces, también vamos a tener algún tipo de desfase para esta parte. Entonces, vamos a ver el desfase que va a tener este motor. Entonces, acá tenemos nuestro motor ya en otro tipo de diagrama, pero que se identifica igualmente. Acá tenemos el capacitor en este punto, que va a estar conectado directamente acá. Es un esquema de conexión tradicional. Pero lo que nos interesa ver que el diagrama de tensiones y corrientes me dice que el desfase entre las corrientes es de 90 grados. El otro teníamos 60 grados. Acá vamos a tener un desfase de 90 grados que va a hacer también que el motor arranque con mayor velocidad.
Y todos estos motores tienen una placa de características o placa que llamamos ficha técnica para encontrar los datos que nosotros necesitamos. Entonces, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, cambiar el sentido de giro de un motor monofásico que sea de fase partida, nos dice que basta con que cambiemos las conexiones del devanado auxiliar, o sea, que cambiemos de posición el devanado auxiliar. Ya sabemos que el devanado auxiliar lo conectamos en paralelo con el principal. Entonces, por ejemplo, en esta placa de conexiones que tenemos acá, me dice que en esta forma de conexión, en donde yo tengo acá conectado, aquí está la alimentación, donde está este recuadro, que vemos que es monofásico, fase y neutro. En este tipo de conexión yo voy a tener un giro hacia la derecha, giro hacia la derecha. Y aquí tengo mi capacitor. Entonces, acá, para yo lograr el giro hacia la izquierda, en este otro punto, yo únicamente tengo que cambiar la disposición de las placas. Vemos que aquí esta primer plaquita o el puente está entre Z2 y U2. Y la otra está entre U1 y V1. Le cambio la disposición y entonces me va a quedar Z2 con U1 y U2 me va a quedar entonces con V1. O sea, las quitamos de esta posición y las ponemos verticalmente para hacer el cambio de sentido de giro. Pero para eso siempre tenemos que tener identificado cada uno de los terminales correctamente para que no perdamos entonces nosotros la secuencia. Generalmente están bien identificados, están bastante bien identificados y es fácil. Aquí tenemos las plaquitas que son los puentes, nada más se aflojan las tuerquitas y se cambian de posición a posición vertical para hacer el cambio de sentido de giro para estos motores monofásicos. Y entonces nos dice que en virtud de que tiene un par de arranque mayor, o sea que arranca más rápido, que arranca con mayor fuerza, los motores que son de fase partida, o sea que tienen dos bobinados, pero que adicionalmente tienen un capacitor, las utilizamos en múltiples aplicaciones como en bombas, compresores, unidades de refrigeración, acondicionados, aires acondicionados, lavadoras grandes, en los cuales se va a necesitar un motor que sea monofásico, pero que tenga un par de arranque alto para una carga baja. Entonces, generalmente el motor lo vamos a ver así, en donde tenemos un capacitor que va a ser un capacitor de arranque, que va a funcionar únicamente al momento de arranque y que se va a desconectar por medio del interruptor centrífugo. Entonces, si nos preguntan cuál es la función del interruptor centrífugo, pues el interruptor centrífugo es el instrumento o el equipo que se encarga en un motor monofásico de fase partida de realizar la desconexión del bobinado de arranque y del capacitor una vez que ya se ha logrado su velocidad nominal o que ya ha vencido ese momento de arranque inicial. Luego tenemos otro motor de la lista que se llama motor monofásico de espira o cortocircuito o espira en cortocircuito o lo que conocemos nosotros como espira en sombra. Y estos son motores mucho más pequeñitos, son motores de muy baja potencia, que normalmente son de menos de 3000 watts de potencia. Por eso su uso es muy limitado. Se usa donde los requisitos de potencia son muy pequeños, por ejemplo, en relojes, en secadores de cabello, en ventiladores pequeños, y son este tipo de motores que tenemos por acá, que no necesitan un condensador. Vemos que no tiene un condensador, que tiene un bobinado únicamente, no tiene un bobinado de arranque, sino que tiene un único grupo de bobinas acá. Y entonces, para lograr que él tenga
que venza esa fuerza inicial, se le coloca o se le adiciona acá esto que se llama espira en cortocircuito o espira en sombra. ¿Qué es lo que se hace? Que se corta como una pequeña cortadura en el estator y ahí se pone una espira de alambre de cobre en cortocircuito para generar un efecto sombra. Es como si fuera un campo magnético fantasma que vamos a tener acá. Por eso se llama en sombra, se le llama en sombra. Es como si estuviéramos simulando un campo magnético, o sea, un bobinado de arranque aquí pequeñito en estilo sombra. ¿Y por qué? Porque no ocupamos mucha potencia. ¿A dónde vemos estos motores también? Por ejemplo, adentro de los microondas, algunos traen en el ventiladorcito del microondas, traen un motor de este tipo que vemos acá. Entonces veamos otra imagen para ver si se nos representa un poquito mejor esa hendidura o esa ranura que se hace acá. ¿Lo vemos? Una ranura a ambos lados, vea que está también a ambos lados acá. Entonces, al estar a ambos lados, si lo vemos como lo vimos anteriormente, va a estar desfasado, porque aquí estaría nuestro bobinado en este otro punto, va a estar desfasado 90 grados. O sea, esa espira en sombra también va a tener ese desfase de 90 grados para lograr ese efecto. Entonces, acá tendríamos ese motor que se usa para potencias muy bajas. Divide los polos del estator en dos partes desiguales y aquí es donde nosotros colocamos la espira de sombra. En otra imagen, para que tengamos mejor, aquí lo tenemos. Entonces vamos a tener la bobina, que es la que vamos a estar energizando, ¿verdad? La bobina. Y luego tenemos el rotor por acá. Y aquí se le hacen las cortaduras en el mismo núcleo y se colocan las espiras en sombra. Una al lado contrario de la otra para generar entonces ese efecto que estábamos comentando. Entonces, si lo vemos acá, lo veríamos también de esta otra forma que lo estamos viendo acá. Este es el motorcito. Son motores muy pequeñitos, muy prácticos que se utilizan bastantes para cargas o capacidades muy pequeñitas. Ok, regálame un momentito para pasar la lista. Porque ya casi vamos a terminar. Abarca Gómez. Presente. Gracias. Araya. Presente. Gracias. Bonilla Chacón Fabricio. Presente, profe. Gracias. Bonilla Chacón José. Presente, profe. Gracias. Castro Hernández Mario. Está. Chacón Mora. Presente, profe. Gracias. González Valle. Presente, aquí soy. Gracias. Herrera Salazar. Este fue el que me dijo que llegaba más tardito. Miranda Quesada. Presente, profe. Gracias. Molina Arias. Presente, profe. Gracias. Navarrete Gaitán. Presente, profe. Gracias. Serrano Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Tapia Delgado. Presente, profe. Gracias. Torres Chavarría. Presente, profe. Gracias. Vázquez Anchía. Presente, profe. Gracias. Solo me quedó Castro Hernández, pero yo creo que estaba Castro Hernández. Presente, profe. Castro. Ahí está. Presente, profe. Es que se me corta la señal. Ok, y ahora sí lo escuché. Gracias, Castro.
Ya le había puesto ausente, pero yo creo que yo lo había visto por ahí. Ok. Estamos entonces con los tres tipos de motores, ¿verdad? Tenemos motores de fase partida, motores de fase partida con arranque por condensador, y tenemos estos motorcitos que estamos viendo acá, que son motores en espira en cortocircuito o espira en sombra. Esto para motores monofásicos. La próxima semana seguimos, si Dios lo permite, con los otros tipos de motores y algunas otras cosas que tenemos que ver en motores, por ejemplo, capacitores, el pico de arranque y algunas cositas adicionales. De esto que vimos, ¿tienen alguna duda? Por el momento no. No, profe. ¿Estamos bien? Todo bien. Ok. Pues, De momento, Profe. claro, profe. Yo tengo una duda ahí. sí, dígame. Entre los dos embobinados del motor que vimos primero, ¿hay algún aislante? Sí, claro, tienen que estar aislados, eléctricamente tienen que estar aislados. Ok, ok. Sí, sí, es que ahí vi una imagen que tenía como una cuestión blanca ahí del motorcito. Entonces, yo, dije, pucha, que eso debe ser algún tipo de Sí, aislante para los dos embobinados. vamos a ver cuál era. Este, Correcto, ese. sí, claro, tienen que estar aislados. Ok, ok. Perfecto. Esa era la duda, profe. Con gusto. Profe, yo también con respecto a eso le iba a hacer una consulta. Sí. El embobinado de adentro siempre va a ser el de arranque y el de afuera el de trabajo. Generalmente siempre se bobinan de esa forma. Sin embargo, la forma de identificarlos es que el principal, ¿verdad? Tiene mayor cantidad de vueltas y el calibre del conductor es más grueso. Y el de arranque es menor cantidad de vueltas y el calibre más delgado, pero generalmente el bobinado es así como está en imagen. Va el principal de primero y internamente queda el de arranque. Ok, ok. Está bien, profe. Gracias. Con gusto. Estamos entonces, jóvenes, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, que pasen bien. Buenas Buenas noches. Profe, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.